por qué estoy vivo? Esa es una pregunta, como dijimos, que seguramente en algún momento y por alguna razón o circunstancia nos hemos hecho en la vida, pero no somos los únicos. También vamos a encontrar a hombres de fe, a creyentes en Dios que se hicieron esa misma, se plantearon esto mismo, ¿no? Jeremías 20:18 nos va a decir: ¿para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, que mis días se desgasten en afrenta? Esa es la versión Reina Valera, pero también estaremos usando la NBI. ¿Por qué tuve que salir del vientre? ¿Solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Veamos algunas respuestas de hombres a esa inquietud, ¿no? Las respuestas de algunos hombres que tienen acerca de esta, o respuesta a esta pregunta. Dice Arthur Ashley Bryant: mi vida tiene un excelente reparto, pero no puedo entender la trama. Otro, Jack Hanley, va a decir: espero que la vida no sea un chiste, porque no lo entiendo. El doctor Hugh Moorhead, profesor de filosofía de la Universidad de Northeastern en Illinois, en una ocasión escribió a 250 hombres famosos, entre ellos filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo, y les planteó la misma pregunta: ¿cuál es el sentido de la vida? Luego publicó esas respuestas en un libro. Algunos dieron las mejores respuestas que pudieron. Otros admitieron que se habían planteado una razón para vivir. Otros que no tenían ni la menor idea y que le agradecerían más bien al profesor Moorhead que se las dijera si se sabía cuál era. Carl Hook, un reconocido psiquiatra, dijo: no conozco el significado, el propósito de la vida, pero algún sentido tiene que tener. Otro personaje, Isaac Asimov, escribió: en lo que a mí respecta, la vida no tiene sentido. Finalmente, miren el título curioso del libro de Joseph Taylor: no tengo respuestas al significado de la vida y ya me cansé de buscarlas. Fíjense en lo deprimente y desalentador de las respuestas, como en un callejón sin salida. Son afirmaciones trágicas porque la vida sin propósito y sin respuesta a este interrogante no tiene sentido. No es casualidad la cantidad de psiquiatras y psicólogos que ahora son asistidos, a los que se asisten, ¿no? O se recurre frecuentemente. Porque nuestra generación viene padeciendo la enfermedad del siglo XXI. ¿Cuál es? Si quieren pueden googlear, yo lo encontré en Google. Es el estrés, que va acompañada de la depresión. Y entonces se ha creado un gran mercado y una gran oportunidad para psicólogos, psiquiatras y farmacéuticos que tienen dopada a la gente bajo los efectos de drogas. ¿Por qué razón? Porque el hombre no ha encontrado una razón para vivir y respuestas a estas inquietudes que surgen del corazón. Pero por otro lado tenemos también a otro grupo de personas que en algún momento hicieron de repente no un gran esfuerzo, pero al menos lo intentaron, buscaron una respuesta y se dieron por vencidos. Y entonces se conformaron tan solo con existir. Simplemente viven, sin entender el propósito y la razón para las cuales fueron puestos en esta tierra. Ante esa falta de propósito y significado, respuesta a estas preguntas, entonces aparece el hedonismo y dice: yo tengo la respuesta para ti. El propósito de la vida es el placer. Goza, come, bebe, porque mañana te mueres.
Esa es la respuesta del hedonismo. Y también el materialismo sale con su propia respuesta. La vida consiste en adquirir cosas. El valor de las personas radica en las cosas que posee. Profesión, auto, casa, familia, viajes. Y algunos, por imitar eso que no han logrado, se meten en líos, en serios líos y problemas con las tarjetas de crédito, que es otro de los problemas de nuestra generación. Pero podríamos agregar a esta lista el misticismo, la filosofía, que también tiene sus propias respuestas, aún la religión. Aún la religión. Nicodemo seguía con la gran pregunta a pesar de los conocimientos de teología que él había adquirido. Porque la respuesta va más allá del conocimiento, el simple conocimiento de las verdades acerca de Dios o de la misma teología. Nosotros medimos el éxito por los logros alcanzados, pero ser exitoso y conocer el propósito de la vida son dos cosas muy diferentes. Puedes haber triunfado en la vida y seguir sin saber la razón para la cual fuiste puesto en esta tierra. El propósito de la vida es mucho más que la realización personal, es mucho más que la felicidad momentánea que nos dan las cosas materiales y que la tranquilidad que nos da el bienestar, la salud. La respuesta verdadera a ese interrogante, a esa inquietud que surge el corazón, la vamos a encontrar en Dios. Nicodemo hizo bien en recurrir al Señor. Nicodemo hizo bien en buscar al Señor, buscó en la persona correcta la respuesta a ese interrogante del corazón. Él nos creó, Dios, el Señor, y nos puso en esa tierra con un propósito. Descubrirlo dará un verdadero significado y propósito a nuestras vidas. Para no simplemente existir, sino para vivir, de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué nos quiere Dios aquí? ¿Por qué estamos vivos? ¿Por qué nos puso sobre esta tierra? ¿Hay alguna razón? Veamos lo que dice Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, dice la Reina Valera. La NBI, toda obra del Señor tiene un propósito. Vamos a encontrar en las Escrituras que todo lo que Dios creó fue bueno y bueno en gran manera. Nada fue creado por casualidad o fue resultado del descuido de Dios. Todo tiene una razón de ser, y nosotros también. Es precisamente de eso que estaremos estudiando durante los próximos domingos y también en los hogares, en las casas, en los grupos pequeños durante las próximas 6 semanas. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta versión abajo, o esta paráfrasis, nos va a decir lo siguiente: mucho antes de la fundación del mundo, Él estaba pensando en nosotros y se había predispuesto para que fuésemos el enfoque de su amor, impecables y santos por su amor. Lo primero que debemos entender es que fuimos escogidos por Dios, dice la versión Reina Valera, desde antes de la fundación del mundo, inclusive antes de nuestra concepción, para ser objeto del amor de Dios. Y la segunda pregunta: ¿qué importancia tiene mi vida? Esa pregunta también se la hace otro profeta
en las Escrituras, como Isaías, y vamos a ver qué es lo que nos dice en Isaías 49:4. Pero yo dije, por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. La NBI nos va a decir, en vano he trabajado, he gastado mis fuerzas sin provecho alguno. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo prisioneros en el campo de concentración nazi en Hungría. Estos tenían la obligación, la orden de depurar los vertidos residuales en una fábrica. Vinieron los aliados y bombardearon la fábrica y la deshicieron. Los prisioneros se quedaron sin trabajo, por lo que los soldados nazis entonces hicieron que los prisioneros acarrearan los escombros de la fábrica a otro campo. Al día siguiente les hicieron acarrear los mismos escombros de regreso a donde estaba la fábrica. Al otro día se los hicieron llevar de nuevo y al día siguiente traerlo de vuelta y así día tras día sin ningún sentido ni propósito. Entonces ocurrió algo extraño entre los prisioneros. Comenzaron a enloquecer. Comenzaron a perder la voluntad para vivir, seguir viviendo, porque lo que venían haciendo, aparte de todo el sufrimiento acumulado, ya no tenía sentido. Se dedicaban únicamente a llevar escombros de acá para allá y allá para acá. Muchos inclusive optaron por tirarse delante de los soldados para que ellos les disparen. Querían suicidarse porque no encontraron ya sentido ni razón para seguir viviendo. Dios nos puso en esta tierra con un propósito y para dar sentido a nuestra vida. El sentido que, como hemos dicho, no lo dan las cosas, ni siquiera las personas. El sentido lo da Dios. Pero existen 3 niveles en los que los hombres transitan por esta vida. Vemos cuáles son. Primero, a nivel de supervivencia. En ese nivel vive la mayoría. Se las arreglan con apenas conseguir un trabajo, ganar un poquito de dinero para pasarla bien el fin de semana. Se conforman con eso. Están los siguientes, los del nivel del éxito, donde siguen el sistema de valores de este mundo actual. Y entonces buscan triunfar. Buscan posesiones, libertad económica, un nombre, fama, en fin. Pero una vez que las alcanzan, experimentan insatisfacción. Y esa insatisfacción hace que se siga y se continúe esa búsqueda. Ahora necesito más. Y una vez que se consiguen, otra vez se experimenta esa misma insatisfacción. Y el nivel del sentido. ¿Cómo es la vida en el nivel del sentido? Se llega mediante 3 cosas. Primero, ¿sabes lo que significa vivir? Esa respuesta es importante para encontrar sentido a la vida. Segundo, ¿sabes cuánto vales para Dios? Esto también da sentido. Y finalmente, ¿conoces los propósitos de Dios para tu vida y los sigues? Eso va a dar un norte. Si no conoces las respuestas a estas preguntas, te animo a mirar lo que dice el Señor. En 2 pasajes que no tenemos en las pantallas, pero quisiera compartirlos con ustedes. Isaías 42:2. Yo soy tu creador, te cuidé antes de que nacieras. El Salmo 139:16. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Veamos el valor que tenemos para Dios. Como dijimos antes, nos conoció desde antes de la fundación del mundo y cuidó de nosotros durante nuestra formación. ¿Por qué razón? Nos hizo para amarnos, para que tengamos una relación personal con Él. Ese fue el propósito de la creación.
El propósito inicial era que el hombre tenga y goce y disfrute de una relación plena con Dios. ¿Acaso Dios está jugando con nosotros? ¿Se divierte viendo cuando nos equivocamos y erramos en la vida con las malas decisiones que tomamos? De ninguna manera. Dios nos ha dejado su palabra para conocer su buena voluntad agradable y perfecta. Él dice, en respuesta a esa inquietud, a esa búsqueda del hombre, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es la respuesta. Dice el Salmo 33:1, el consejo de Jehová permanecerá, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. La paráfrasis, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Los propósitos de los que iremos hablando en los próximos domingos no tienen solamente repercusión o impacto en nuestro presente, sino que tienen impacto, tendrán impacto en la eternidad. Dios no solo tiene interés en tu bienestar ahora, esa no es su prioridad. La prioridad de Dios es tu eternidad, mi eternidad. Él tiene interés en nuestra eternidad, mirarte cara a cara. Que nadie me lo impida. Solo quiero un tiempo para contemplarte. Ese debe ser el anhelo del corazón del hombre. El reencuentro con su Creador. El reencuentro con el Señor. La muerte no es el fin, es el comienzo de la eternidad. Debemos prepararnos. Yo les contaba hace unos meses atrás, conocí a una familia en circunstancias muy tristes, muy dolorosas. El padre al lado de la cama del hijo, acompañando a un hijo de 20 años con una enfermedad terminal y un diagnóstico nada favorable. Como padre me daba cuenta que el hijo, él estaba conteniendo su dolor. Después de orar por el hijo, salí con él al pasillo. Y él me dijo, nunca preparé a mis hijos para la eternidad. Nosotros no preparamos a nuestros hijos para la eternidad. No nos preparamos para la eternidad. Nadie nos prepara para la eternidad. Los animamos a una profesión, a una carrera, a tener una familia, a ser exitosos en la vida. Pero no para la eternidad. Y cuando de pronto la muerte nos toca la puerta, una enfermedad, recién ahí pensamos. La eternidad es una realidad que no podemos eludir. Y como dijimos, la muerte solo es el comienzo de la eternidad. No desperdicie su vida viviendo de cualquier manera. Vive y aprendamos a vivir en la conciencia, teniendo conciencia de eternidad. Ese es el secreto del significado de la vida. Solo estamos de paso aquí. Y tenemos que aprender a vivir. Dice 2 Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, se refiere a nuestro cuerpo, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de manos, eterna en los cielos. El creyente es consciente, y si no, debería hacerlo, de que solo estamos de paso por esta tierra.
¿Cuánto nos ama el Señor? Que dio a su Hijo, como nos va a decir el capítulo 3 que leímos al comienzo de Juan, que dio a su Hijo para que nosotros nos aseguremos a través de Cristo la eternidad. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. ¿Cuánto nos ama el Señor? Que nos dio a Jesucristo para que disfrutemos de su amor por la eternidad. Esos años aquí en la tierra no son absolutamente nada si los comparamos a la eternidad. Es como comparar ese vaso de agua con el océano. Es nada. Finalmente, ¿cuál es mi propósito? Toca responder a esa última pregunta. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Yo recuerdo que cuando éramos padres jóvenes todavía, con nuestra primera hija, la hicimos ver una película de Disney, La Sirenita. La habíamos visto unas 40 veces con ella. Cada vez que había que poner un video en el VHS en esa época, era La Sirenita. Y yo recuerdo que había una escena donde esta sirenita, que era una adolescente, encuentra un tenedor en las profundidades del océano. Y entonces no sabía para qué servía el tenedor y sube a la superficie y se encuentra con un ave que era su amiga. Y le dice, ¿para qué sirve ese tenedor? ¿Y sabe lo que le responde el ave? Que el tenedor servía para peinarse, ¿no? Para hacerse peinados. Eso mismo ocurre cuando nosotros no entendemos el propósito de Dios para nuestra vida. Vivimos la vida de cualquier manera. De cualquier manera. Desperdiciamos el tiempo, lo valioso que es el tiempo, porque desconocemos cuál es el propósito de Dios para la vida. No sé cuántos acostumbran a leer las especificaciones, las indicaciones cuando compran un objeto, ¿no? Por ejemplo, un celular de última generación. Hay gente muy hábil, ¿no? Que no necesita el manual y coge ya. Yo creo que la gran mayoría no somos así, o no tenemos esa facilidad con las cosas celulares, computadoras, tablets. Y nos conviene leer el manual. Porque de lo contrario vamos a darle un uso pequeño, menor. No sabemos que de pronto podemos tomar fotos. O no sabemos que podemos escuchar o ver un programa en el celular. Por no consultar el manual de instrucciones. La Biblia es el manual de instrucciones para la vida. ¿Quieres saber? ¿Quieres conocer cómo dirigir tu vida? ¿Cómo guiar a tus hijos? ¿Cómo vivir tu matrimonio? La palabra. La palabra tiene suficiente consejo para nosotros, para saber cómo conducirnos en esta tierra. Debemos recurrir al Creador, a Dios. Porque todo comienza en Él. Génesis 1:1. En el principio creó Dios. Todo comienza en Dios. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay nada antes de Él, ni habrá nada después de Él. Dice Proverbios 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. La paráfrasis, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Quieres conocer el propósito de Dios para tu vida? Lo encontrarás cuando conozcas a Dios, cuando tengas ese encuentro con Dios, si no lo has tenido. Y si lo tienes, cuando aprendas a profundizar en el conocimiento de Dios.
Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. La paráfrasis, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Tú fuiste creado para Él. Y lo que conviene es que entremos en una relación profunda con Dios para poder conducirnos sabiamente en esa tierra.